Y vamos a comenzar leyendo primero el porqué de la parábola en el capítulo 15 del libro de Lucas, que nos dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Es decir, personas que eran consideradas como pecadores o como publicanos que eran considerados traidores por muchos, se acercaban a él para escuchar lo que Jesús estaba predicando. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Es decir, esta era como una especie de queja que ellos decían, porque decían: ¿por qué se reúne con estas personas que no merecen ser reunirse con un rabí? ¿Y por qué come a la mesa con estas personas que no deberían de comer con un rabí? Es decir, este rabí es pecador igual que ellos, es lo que están queriendo decir. Entonces, vamos a leer ahí mismo en el capítulo 15, nos sigue en el verso exactamente después, nos sigue y nos dice entonces la parábola. Es decir, del verso 1 al verso 2 nos está diciendo por qué Jesús va a decir la parábola. La razón es esa que acabamos de leer, que los fariseos y los escribas están murmurando en contra de Jesús y en contra de las personas con las cuales él se reúne porque lo consideran que son pecadoras, que son impuros. Entonces, dice en el verso 3, entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Pero luego dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Hasta aquí llega la parte básica de la parábola. ¿Qué es lo que nos está enseñando aquí? Que está este hombre con 100 ovejas y lo separa en dos grupos. Hay dos grupos. Está la 99 que este hombre deja en el desierto, y está la otra que él sale a buscar en el desierto, pero cuando la encuentra, entonces la toma en sus hombros y la lleva a su casa y se goza con ella y hace fiesta en su casa con ella. ¿Qué tenemos que entender aquí? Que el desierto representa al mundo. Yo sé que muchos de los que ven este video ya saben todo esto que yo voy a explicar ahora, pero otros no lo han visto. Entonces, el desierto, ¿qué está representando? Al mundo. ¿Y qué representa en esta parábola ese pastor, este dueño de las ovejas? Representa a Cristo mismo. ¿Y qué representan las 99 ovejas que él deja en el desierto? Las 99 ovejas son los fariseos. Y vamos a ver ahora por qué. Y la otra oveja representa a los publicanos, a las rameras, a las personas que son consideradas pecadoras, que se acercan a Jesús para escuchar su prédica, que están siguiendo a Jesús, no para criticarle, sino para seguir sus enseñanzas y aprender. Vemos aquí que Jesús mismo nos dice lo siguiente. En el verso 7 sigue diciendo y dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y aquí está la clave. Esos 99 justos que no necesitan de arrepentimiento, en realidad no son 99 justos que no son pecadores, no son ni siquiera justos, porque están representando a 99 personas que piensan que no necesitan arrepentimiento. Y en ese pensar que no necesitan arrepentimiento, entonces juzgan a los demás. Es decir, esos 99 representan a los fariseos y a los escribas y a toda persona que cree que sus obras le hacen justo. Y creyendo que sus obras le hacen justo, entonces juzga y condena a los demás como pecadores, a los que no son como ellos. Es decir, esto es igual que al primer capítulo que vimos, donde aparecía el fariseo en el templo que decía: gracias te doy, Dios, que no soy como los demás hombres que son ladrones, pecadores, mentirosos, y ni aún como este publicano que estaba allí, que estaba orando también en el templo, que no soy como él. Es decir, estas 99 son las que juzgan y están condenando al publicano, justamente, al que es considerado pecador. ¿Y cuál es la oveja perdida? La oveja perdida representa, igual que en la primera parábola, esto es semejante a la primera parábola que vimos, representa a ese publicano que está en el templo de rodillas, dándose golpes en el pecho y diciendo: Dios se propicio a mí que soy pecador. Es decir, este es el que sí sabe que es pecador, el que no se justifica a sí mismo, sino que deja que sea el mismo Jesús, el mismo Dios, quien le justifique. Este representa a la oveja perdida. ¿Y dónde más podemos notar esto? En que en realidad, como muchos de los que ven saben, digo, y otros no, las 99 ovejas en esta historia se quedan en el desierto, de hecho.
Y la oveja que se consideraba perdida es la oveja que luego va a la casa y va al banquete. ¿Y cuál es el banquete? Son las bodas del Cordero. Es decir, el banquete está representando el cielo, está representando la salvación. Es decir, que la oveja que va al cielo, como Jesús mismo dijo, los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ustedes están juzgando y están condenando a los demás. Y eso es lo que les impide entrar en el reino de los cielos. Lo que le impide entrar en el reino de los cielos no es que sean pecadores, porque todos lo son. Lo es la oveja que está perdida y lo son ustedes. Lo que les impide es que ustedes están en contra de la oveja, de aquella oveja que también está perdida. Y ustedes creen que no están perdidos, que como vimos anteriormente, ustedes creen que no son ciegos y dicen que ven, pero en realidad son ciegos. ¿Por qué son ciegos? Justamente porque están juzgando por las apariencias. Ven a esta persona que es un publicano, ven a esta persona que es una ramera, ven o que se dedicaba a ello, ven a esta persona que hace lo que sea y le consideran más pecador por ello y juzgan por las apariencias, cuando en realidad el verdadero juicio, el juicio justo, es el que hace Jesús, que dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, ¿qué es lo que limita la entrada en el reino de Dios? Lo que limita la entrada al reino de Dios no es el ser pecador, porque todos lo somos, sino es el estar condenando y juzgando a otros, que es realmente la raíz del pecado, es decir, la falta de amor hacia el prójimo es la raíz del pecado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Recordando, Mateo 7:2, porque con el juicio que aunque juzguéis, seréis juzgados, y con la medida que medís, os será medido de vuelta. Es decir, en realidad lo que están queriendo decir es que tú te mides a ti mismo, en cómo tú juzgas a los demás, te estás juzgando a ti mismo. Si tú condenas a los demás, te estás condenando a ti mismo. Si juzgas a los demás como inocentes, como no culpables, entonces asimismo estás juzgándolo como lo juzga Cristo, que es como inocentes y como no culpables. Cuando le haces el bien incluso al enemigo, a Cristo se lo haces. Y cuando le haces el mal, a Cristo se lo haces también. Y Jesús dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no ser condenados, que es exactamente la misma idea. Ahora, ¿quién está en el banquete? Es la oveja que estaba perdida, porque sabe que está perdida y no se justifica a sí misma. Esa es la razón por la cual entra en la casa y está en el banquete con el rey. ¿Y cuáles son las ovejas que se quedan en el desierto? Las ovejas que se quedan en el desierto son las que se justifican a sí mismas y en ello lo utilizan entonces para juzgar y condenar a las demás. Las 99, vemos la diferencia, son pecadores igual que la oveja perdida, que también es pecadora. Las 99 atribuyen culpa a la oveja perdida, pero la oveja perdida no está atribuyendo culpa a nadie, esa es la diferencia. En las 99 que quedan en el desierto creen que son justas, pero la oveja perdida no se justifica a sí misma. Las 99 quedan en el desierto, por tanto, porque están en contra de otro. Y la oveja perdida entra en la casa y entra en la boda del Cordero, entra en el banquete. Las 99 se condenan a sí mismas sin saberlo. La oveja perdida ya se ha sido justificada porque no está justamente condenando a otros en la historia, en la parábola, en la idea que nos está dando Jesús. Todas las ovejas, las 100, son hijas de Dios en esta representación. Y el llamado es a que a las 99 dejen de juzgar, dejen de condenar. Es decir, el llamado es a las personas que están juzgando a otros, en lo cual todos caemos en ello, a que nosotros dejemos de juzgar y condenar a los demás, para que entonces seamos como la oveja perdida que sabe que es pecadora, que no se reconoce a sí misma como mejor que las demás o como más santa que las demás, para que podamos entonces entrar en el reino de los cielos. Así es, de esto es que se trata. Entonces, volvemos aquí con la paradoja, con las paradojas jesuanas, es decir, recordar que se juzga mal cuando se piensa que las otras personas son culpables, porque juzgamos por la vista, por lo que vemos, por lo que nos parece evidente, y eso es estar ciego. Entonces, perdón. ¿Sí? ¿Quién es el condenado? El que condena. El perdonado, el que perdona. Juzgado, quien juzga. El muerto, quien mata. Y también quien se enoja contra los demás y se mantiene enojado contra los demás y no va al Señor para que el Señor quite su enojo. ¿Quién es el vivo? Aquel que le fue quitada la vida incluso por causa del nombre del Señor, o por causa de seguir sus preceptos, porque a los pacíficos también pueden ser agredidos, y de hecho han sido agredidos a través de la historia, lo que le pasó a todos los apóstoles, a la mayoría de ellos que fueron agredidos por ser pacifistas conforme a lo que enseñó Jesús, de la manera que enseñó Jesús, no hacerle mal a los que le hacen mal.
Entonces, seamos como la oveja perdida y no como las 99 que se quedaron en el desierto. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en algún próximo video. Vamos a seguir con esta serie. Ya tenemos la idea para las próximas dos rápidamente. Así que ahí nos vemos. Chao.